tú. Mi psicólogo, la vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de la vida de estar aquí con ustedes un miércoles más maravilloso, transmitiendo directamente desde las instalaciones remotas de esta maravillosa estación, de los cuales ya no sé cuántos años tengo, pero deben de ser ya como 7 por ahí, más o menos. Fascinado con esta estación y sobre todo con los productores. Saludos, aprovecho para Giovanna y para Vicente. Un gran abrazo, aunque me regañan mucho, pero los estimo, aunque me regañen mucho. Aquí en Proyectate Radio, transmitiendo desde sus diferentes plataformas, por supuesto que en Internet, en YouTube, en Tuning y también en Facebook, por ahí. Y claro, también en mis propias redes sociales como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Yo soy tu psicólogo y estoy encantado de la vida con ustedes. Hoy vamos a hablar de un trastorno bastante complicado, un trastorno que cuando los papás pues tienen esta condición en casa, de verdad que la padecen. Es un problema importante, es un problema serio, es un problema muy difícil de manejar, pero en todo hay soluciones. Sin embargo, también es un trastorno que suele confundirse con muchas otras cosas, y es el trastorno negativista desafiante, TND, por sus siglas, trastorno negativista desafiante. Algunos lo conocen como TOD, trastorno oposicionista desafiante, ¿sí? El término ahora más utilizado es con N, negativista, pero, insisto, otros lo manejan como oposicionista, trastorno oposicionista desafiante o trastorno negativista desafiante. ¿Qué es el trastorno negativista desafiante? ¿Cómo podemos detectar si nuestros hijos tienen este trastorno del comportamiento? Bueno, pues vamos a tratar de descubrir los síntomas y también de ver cómo podemos abordar este trastorno. Para ello, pues vamos a hablar de la frase de la semana, una frase pues que a fin de cuentas dice mucho de lo que en este programa voy a tratar de transmitir, por lo complejo que es este trastorno, sobre todo para diferenciarlo de otras cosas. Y la frase de la semana dice así: no todos los casos de desobediencia o desafío indican un un TND, un trastorno negativista desafiante, ya que algunos comportamientos desafiantes pueden ser parte del desarrollo normal en ciertas etapas de la vida. Es decir, aquí esta frase lo que intenta decir es que sí es complicado hablar de cuestiones que tengan que ver con el TND, trastorno negativista desafiante, y otros que tengan que ver con una cuestión normal, pues de desobediencia, de reto, de confrontación, pero hay otra, ¿sí? Una tercera, que es lo que nosotros llamamos problemas de manejo o problemas de crianza. Es decir, cuando a mí me gusta referirme de manera literal, si estamos frente a un niño bien educado, literalmente hablando, lo educaron bien, o un niño mal educado, está educado mal. Un niño bien criado o un niño mal criado, está criado mal. Y estas tres diferencias, híjole, no saben qué complicadas son, hasta para uno que, ustedes lo saben, yo tengo ya 35 años, acabo de cumplir como terapeuta. Mi especialidad más antigua justamente fue en niños y adolescentes, con lo que yo empecé hace 35 años, hace muchísimo, en una clínica que está en Bosques de las Lomas, que se llamaba Psicoavance, y después me cambié con una de las dueñas a otra clínica que se llamaba Psicometa, y ya después, bueno, me independicé. Y esto fue hace 35 años. Y yo, aún siendo pues especialista en niños y adolescentes, claro, después me especialicé en adultos, luego en parejas, luego en familias, tengo varias especialidades en tanatología, tengo especialidades en drogadicción, alcoholismo,
en desarrollo humano, en sexualidad humana y muchas otras cosas. Pero bueno, la más antigua es en niños y adolescentes, y aún así, de pronto es complicado saber si se trata de un TND, si se trata de un problema solo normal, de oposicionismo, rebeldía normal, de comportamiento, de problemas de comportamiento normales en un niño o en un adolescente, o si se trata finalmente de un problema de crianza. El tema es que los problemas de crianza normalmente desencadenan y incrementan los problemas normales de conducta, ¿no? O sea, si un niño tiene problemas normales de conducta y además tiene problemas de crianza en términos de límites, reglas, estructura, manejo de autoridad, manejo de consecuencias, lo que le permiten, lo que no le permiten, acuerdos o desacuerdos entre los padres, sobreprotección, consentimiento, gritos, sombrerazos, golpes, etcétera. Bueno, pues esto potencia o incrementa muchas de las veces justo los problemas de conducta, y ahí es donde, bueno, pues empezamos a tener esta dificultad. Pero bueno, vamos a empezar, como siempre, hablando un poco de la teoría, un poco de los conceptos que nos puedan llevar justamente a entender el tema negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante se trata de un trastorno de comportamiento que suele afectar a niños y adolescentes que muestran un patrón del estado de ánimo constantemente desafiante, ¿sí? Un comportamiento constantemente agresivo, de mal humor, o que de pronto ataca o combate a las figuras de autoridad, a los padres, a los maestros, etcétera. Este trastorno acaba por afectar, por supuesto, tanto la vida personal como la vida escolar de aquellos que lo padecen. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿cómo podemos detectarlo y cuándo es necesaria la intervención de un profesional de la salud mental? En generalmente estas tres divisiones. Repito, el trastorno negativista desafiante, que es una cuestión que está catalogada dentro de los trastornos de la infancia y la adolescencia, que tienen un criterio diagnóstico muy claro, si se trata de un problema de conducta normal, si se trata de un problema de crianza, que generalmente desemboca en un problema de conducta, ¿no? Bueno, ¿qué es el trastorno negativista desafiante? Bueno, el trastorno de oposición se trata de un trastorno que generalmente surge durante la infancia, entre más o menos los 6 y los 8 años, y que pueden llegar a durar muchas veces hasta la edad adulta. Después puede convertirse en un problema o en un trastorno antisocial de la conducta. De hecho, yo voy a reservar el trastorno antisocial de la conducta para el siguiente programa. Yo iba a hablar hoy de ese trastorno, pero me decidí esperar porque ese es mucho más de la adolescencia y hacia la vida adulta. Entonces me adelanté con el trastorno que es más de niños y adolescentes para luego tocar por ahí el trastorno ya de la vida más grande, el que le llaman ya trastorno antisocial, y que puede llevar, lo explicaré dentro de 8 días, hacia la sociopatía o hacia la psicopatía. Pero bueno, este es como un preámbulo, es como un antecedente de que puede desencadenar en esto que estoy diciendo, puede que no, pero este es como la sintomatología en los niños. Este trastorno es mucho más que las rabietas normales durante la niñez. O sea, no podemos decir que mi niño hace berrinche y ya es desafiante. No. De hecho, la frecuencia y la gravedad de esta conducta desafiante suele acabar causando dificultades tanto en el ambiente familiar como en la escuela. Esto prácticamente sin lugar a duda. En muchísimas ocasiones, el trastorno negativista desafiante se relaciona con otros problemas de aprendizaje, pues obviamente relacionados con el comportamiento. Y esto es pues prácticamente obvio. Rápidamente, gracias Paulina por estar al pendiente, gracias Rosalba por estar al pendiente.
Aquí estamos, Paulina, gracias, gracias, gracias. Rosalba, gracias. Buenos días, saludos desde Guatemala. ¿Pero qué es? ¿Es químico o es parte de la adolescencia? Dice Miranda Castillo. Bueno, estamos entrándole, estamos empezando. Ahorita vamos a ir llegando a estas respuestas que me están haciendo. Buenos días, doctor. Pero esto del trastorno no me queda claro. ¿Por qué se da? ¿Por algún factor? Dice Verónica Murillo. Justamente para allá hablamos. Para allá vamos, digo, no hablamos, para allá vamos. Vamos a hablar un poquito de los tipos de trastorno negativista desafiante, porque existen básicamente dos tipos. Por ahí vamos a empezar. Primero, el trastorno negativista desafiante en el inicio de la infancia. ¿Ok? El comportamiento en una edad temprana y requiere de la intervención generalmente de un especialista para poder evitar que el trastorno acabe en conductas desafiantes mucho más graves. Es decir, la desesperación, la impotencia, la frustración, el lidiar con un chavo que tiene esta condición verdaderamente puede ser increíblemente desgastante. Los papás llegan aquí desesperados porque ya no haya cómo hacer para que su hijo, generalmente los utilizan es para que su hijo obedezca, para que su hijo se comporte, para que su hijo se controle, para que su hijo respete, que son como las típicas frases que pues de pronto utilizan para referirse a lo que genera este trastorno. Y tenemos el segundo trastorno negativista desafiante de inicio en la adolescencia. Y este es el que va a derivar muchas veces en trastornos antisociales, de lo que hablaremos dentro de 8 días, bueno, el siguiente programa. ¿Sí? Este, obviamente, comienza repentinamente en los primeros años de la adolescencia y acaba provocando, pues, muchísimos conflictos, tanto en el hogar como en la escuela. Entonces, claro, pues tenemos, porque muchas personas, incluso por ahí algunos especialistas, colegas míos, dicen, no, si no empezó en la niñez, entonces no es negativista desafiante, porque un requisito es que empiece en la niñez. No, hay para empezar en la niñez y hay para empezar en la adolescencia. Y entonces, bueno, pues esto da más poco este tema como de conflicto del que vamos a hablar. ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno para que los vayamos checando? Pero otra vez, ustedes se darán cuenta claramente que, híjole, vas a ver un montón que dices, es que amigo lo tiene. Claro, pero hay grados, hay dimensiones en esta sintomatología que, bueno, los que no lo tienen y sus papás lo viven, creen que es lo más grave que les puede pasar. Pero a veces uno de este lado le dije, no, mijo, eso no es nada. El problema serio está acá, donde pasa esto, y entonces dicen los papás, auxilio, ¿no? O gracias. Yo, fíjense, les voy a hacer un comentario rapidísimo. Cuando yo veo a los chavos, generalmente les hacemos una valoración psicológica, la mayoría de las veces. Y esta valoración psicológica nos permite aterrizar, pues prácticamente al 100% qué tiene. Si es melón, si es sandía o si es la vieja el otro día. Y esto nos da la chance, pues, de aterrizar muy bien cuál es el problema y por lo tanto nos permite ayudar a resolver. ¿Por qué? Porque vamos de manera directa al problema que ya está identificado previamente, en lugar de buscar cuál es el problema a través de un proceso terapéutico y después trabajar en él hasta resolverlo. Aquí se hace la valoración, se identifica cuál es el problema y se ataca. Eso lo hace, pues obviamente mucho más rápido, lo hace mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, en esta valoración, lo que muchas veces hacemos es justamente aterrizar, pues si se trata más de un trastorno de este tipo o si se trata de un problema de conducta, como le llamaríamos normalmente, o incluso un problema de crianza. En este sentido, podemos valorar y graduar si se trata más de una cosa y de la otra, pero en esta valoración
la mayoría de las veces terminamos al final de los datos de la valoración, esto es una cosa mía, no es algo que se use en ningún lado, a través de dos escalas, una escala de 0 al 10 para representar el grado de dificultad o de conflicto que ese niño tiene en función de nuestros parámetros, de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, en donde 0 es la ausencia absoluta de problemas en un niño de la edad que nos traigan o de el chavo que nos traigan, y 10 es el problema más grave que un papá de un niño de esa edad puede tener. Siempre aclaro que en esta escala son niños normales, son niños que no tienen una problemática adicional, digo. Si en esta clasificación o en esta calificación hablamos de un niño con cáncer o con leucemia, bueno, ni siquiera aparece en la escala, ¿sí? O sea, no estamos hablando de nada en ese sentido. Estamos hablando de chavos, llamémosle así, normales. Y entonces esta escala permite que los papás más o menos se den cuenta pues, el tipo de conflictiva que tienen, ¿no? Porque a veces creen que tienen un problema de 10 y acá no, mijo. Mira, nosotros a tu problemática le damos un 3. Y entonces te quedan viendo así de, ¿pero cómo? Pues sí, no es un caso grave, no es un caso delicado, no es un caso de trastorno negativista desafiante, o no es un caso de un niño que de verdad está perdido en el hiperespacio, en autoestima, confianza, seguridad, autoconcepto, está enojado, resentido, dolido, triste, traumado. No, tiene problemillas, pero entran, digamos, en un 3, por decir algo, o en un 4, 5, 6, 8. Y luego usamos una escala del 0 al 100 para referirnos a el grado de necesidad de terapia de ese chavo con esa condición que ya evaluamos. En donde 0 pues, es la ausencia absoluta de necesidad de terapia, no necesita terapia para nada, o 100 es la necesidad más grande de terapia que si no la recibe nosotros no respondemos, chipote con sangre. Y esto permite a un papá pues más o menos graduar, dimensionar pues la problemática que tiene encima y por lo tanto también le permita generar las condiciones para el abordaje de este problema. Porque muchas veces es una parte del niño porque es de conducta y es otra parte de los papás porque es de manejo, es de crianza. Entonces ahí es donde podemos ir viendo un poco las cuestiones. Yo mi mente diferencias entre una cosa y las otras dos, porque a mí me parece que cuando yo planeaba este programa decía, tiene que quedar absolutamente claro que no todos los problemas de conducta se trata de un trastorno negativista disocial. Eso es la idea central que tengo. Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas de este trastorno? Bueno, los niños o los adolescentes que muestran este trastorno del comportamiento, pues suelen suponer un desafío permanente para los padres, para los educadores, para los maestros. Su conducta suele ser generalmente agresiva ante las figuras de autoridad y sus interacciones con los demás también suelen pues comportar o tener realmente diferentes problemas con el entorno en general, en una fiesta infantil, en la familia, en las reuniones, en el salón de clases, en el recreo, en el parque. De verdad empiezan a tener conflictos para todos lados. Principalmente, obviamente, los signos y los síntomas más comunes de este trastorno negativista desafiante son los siguientes. Aquí volvemos a lo mismo, se van a dar cuenta de que, híjole, mi hijo lo puede tener. ¿Por qué? Porque tiene todos o muchos de estos. 1, molestarse fácilmente. Esto significa varias cosas, pero 2 centralmente. 1, una ínfima tolerancia a la frustración, es decir, una ínfima capacidad para soportar o para tolerar que las cosas no siempre resulten como él quiere. Y 2, las reacciones que va a tener cuando esto sucede. Todos nos enfrentamos a cosas que no son como nosotros queremos. Bueno, los chicos que tienen ese trastorno no pueden tolerar que las cosas no sean como ellos quieren y cuando esto ocurre reaccionan de maneras impulsivas, desproporcionadas, berrinchudas, caprichosas, voluntariosas,
agresivas, indeseables ante aquello que no es como ellos quieren. 2, causar conflictos recurrentemente. Estos cuates se la pasan en problemados. Donde se paren, a donde vayan, van a acabar en problemas. ¿Por qué? Porque pueden entrar en problemas con el grupo de pares, es decir, con los compañeros, con los amigos, con los niños que están en el parque jugando, que ni lo conocen. Puede tener problemas con la policía, con la autoridad, con las maestras, con los padres, con los abuelos, con los tíos. Generalmente es difícil que se le cuadren a alguien claramente y que alguien sí respete y diga, ups, este sí, este no me meto. No, generalmente no tienen una figura de autoridad a la que se les cuadre. A veces por ahí hay uno o dos que medio, así es que nada más no le digas a mi abuelo porque ese sí no, ¿no? Pero es poco, ¿no? O sea, tampoco, y le dice al abuelo y el abuelo le dice y tampoco genera grandes cosas, ¿no? Otro es rabietas frecuentes, son muy berrinchudos, son muy caprichosos, son muy voluntariosos. Y a mí me encanta explicar la palabra voluntarioso porque pues es simplemente niños que literalmente quieren hacer su santa voluntad. Por eso son voluntariosos, quieren hacer su santa voluntad. Y cuando no lo logran, entonces suelen responder pues de maneras muy berrinchudas, muy agresivas, decía yo, baja tolerancia a la frustración con reacciones inapropiadas, ¿no? Pueden ser agresivos, romper cosas, aventar, pegar, patear, etc. Otro, decía yo, la baja tolerancia a la frustración, que viene acompañada de reacciones, el mentir habitualmente, el chavo que tiene este trastorno suele ser muy mentiroso. ¿Por qué? Que recuerde que la mentira tiene dos objetivos centrales. A veces hay otros, pero generalmente hay dos. Uno es obtener lo que quiere o que las cosas sean como él quiere, es decir, salirse con la suya, o dos, evitar las consecuencias de sus actos. En el caso del trastorno negativista desafiante, hay una mezcla de ambos. A veces mienten por obtener y a veces mienten por evitar las consecuencias. Pero en este caso en particular, a veces mienten, digo yo, malamente, casi por deporte, solo para jorobar, solo para ir en contra de la autoridad y lo que me estás diciendo. Y esto es muy común en este trastorno, que no es tan por evitar las consecuencias, no es tan por obtener, es solo por contar. O sea, es como, digo, es una comparación, ¿no? En los memes que hay en Facebook, así, que está el niño lleno así de chocolate, ¿no? Aquí todo embarrado y le dices, ¿quién se comió chocolate? Yo no fui y trae todo aquí a mamá, ¿no? Así, un poco de esta manera, ¿no? Eh, Obviamente, este mentir pues lleva a complicaciones porque pues te portas mal, eres agresivo, te peleas con todo el mundo y además ya no sé qué creerte y qué no creerte. Y entonces llega un punto en que es que la maestra me dijo y todo eso, híjole, le creo a mi hijo, le creo a la maestra, pero es que mi hijo miente, pero a la vez le debo de creer a mi hijo, pero a la vez sé cómo es mi hijo. Entonces, pues se hace un círculo vicioso tremendo. Otra, por supuesto, es el mal humor o enojo, pues que no tiene ninguna causa, que no es provocado, que no tiene un fundamento. A veces dices, ¿de verdad te estás enojando por eso? O sea, de verdad estábamos bien, no tenías por qué irritarte y hacer este gran drama por esto que ocurrió. Otra, por supuesto, hacer caso omiso de las exigencias de las figuras de autoridad, de los padres, de los profesores. Es decir, no obedecen, ¿no? Hablamos aquí caso omiso de las exigencias, no obedece. Lo que le dices, se lo pasa por el arco del triunfo. Así sea, siéntate en tu lugar, entonces el niño clara y directamente se te queda viendo, se para y se sale del salón. Así. Y además lo hace viendo, ¿no? Es ir en contra, es rebelarse casi de manera automática. Otro, lo habíamos hablado, es una actitud agresiva intencionada con los demás. Es decir, no es tanto el asunto impulsivo que a veces observamos en chicos que no se controlan como tal, no, es la agresión porque quiero agredir.
Es la agresión porque quiero lastimar. Es la agresión porque lo quiero quitar de enfrente. Es la agresión porque quiero que se quite de la resbaladilla, agarro, lo pepeno y lo bajo. ¿Sí? No es el impulso, es, que también lo tienen, por supuesto, ¿no? Es la agresión intencionada. Por eso es realmente muy importante tener en cuenta que estas conductas desafiantes pues, aparecen de manera diferente en cada caso. Normalmente los niños con este trastorno posicionista pues suelen presentar este comportamiento tanto en el hogar como en otros entornos. Esto también genera una diferencia, porque hay niños que se comportan así en casa, pero afuera no. Si un niño se comporta así en casa y afuera no, no es un trastorno negativista desafiante la mayoría de las veces. Es un trastorno de conducta y es un trastorno y un problema, no trastorno, no hay trastornos de crianza, y hay un problema de crianza. Si esto ocurre, miren, yo aquí tomando nota con los papás, de repente es que en la escuela se porta bien y nos dicen que en la escuela es maravilloso, y mi familia me dice o los mamás de de sus amiguitos, que se lo quieren llevar a su casa porque es súper educado, automáticamente para mí en ese momento descarta el trastorno negativista desafiante. ¿Por qué? Porque un niño que lo tiene no se comporta así, ni yendo a bailar a Chalma, fuera. ¿No? Este es otro referente muy, muy importante. Dice, me quedé en Verónica Murillo. Betty Álvarez, ¿se da por algunos problemas en casa? Creo que lo estoy hablando, Betty, de manera clara. Dice, ¿cómo se diagnostica el TND y qué profesionales están involucrados en este proceso? Carolina, mira, hay, digamos, como 2 o 3 escalas, digamos, o formas. Uno es a través de un psicólogo, ¿no? Un terapeuta, ¿no? Que estemos especializados en niños, en adolescentes. 2, puede ser un neurólogo. El neurólogo lo puede diagnosticar muy bien porque acuérdense que el trastorno negativista desafiante tiene algunos contenidos bioquímicos, es decir, hay dificultades importantes en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que controla las emociones y el que controla los impulsos, pero también es en donde se encuentra el filtro social a través del cual nosotros regulamos nuestro comportamiento. Si hay problemas aquí en el lóbulo frontal, pues evidentemente es mucho más propenso a este tipo de trastornos. El neurólogo lo puede ver, de ahí sería, mejor dicho, el neuropediatra, es decir, el neurólogo de niños. El neurólogo normal lo puede ver, pero es más especializado el neurólogo especialista en niños. Y por ahí tenemos una tercera, que es el psiquiatra, que también el psiquiatra lo ve de manera global, o el paidopsiquiatra. Recordemos que el paidopsiquiatra es el psiquiatra especializado en niños. Es como el neuropediatra, el paidopsiquiatra. Neurólogo de niños, psiquiatra de niños, ¿no? O de adolescentes. Y esto muchas de las veces, pues claramente trae consigo el tema de la medicación, ¿no? Porque hay que regular la bioquímica cerebral a través del lóbulo frontal, ¿sí? Marta, ¿qué diferencia existe entre el TND y otros trastornos de comportamiento, como el trastorno de conducta o el trastorno de déficit de atención? El trastorno de conducta y el TND tienen más o menos lo mismo. Es un poco más grave, digamos, en la infancia, el negativista desafiante, porque es más confrontativo. El trastorno de conducta tiene muchas de estas características, pero, digamos, no es un oposicionista, no es tan rebelde, no va tan en contra de las reglas, se porta del demonio, pero no es tan desafiante. Y ese trastorno de conducta es el que deriva en justamente los trastornos antisociales de la conducta, ¿no? Pero bueno, le llaman TAC, trastorno antisocial de la conducta, de lo que hablaremos el siguiente programa. Dice, ¿cuáles son las estrategias y tratamientos más efectivos para manejar el TND en casa y en la escuela? Ahorita, Guadalupe, vamos a hablar un poquito de todo esto. Me tengo que apurar porque si no me van a regañar. Dice Patricio, saludos desde Perú. Interesante. ¿Cómo fueron los padres
y cuidadores apoyar a un niño con TND sin fomentar comportamientos desafiantes, dice Patricia Martínez. Vamos a hablar un poquito de estos. Saludos a Perú. Fui a Perú hace un par de meses. Qué maravilla. Regresé fascinado. De verdad, felicidades. Tienen un país maravilloso. Bueno, vamos a hablar un poquito del diagnóstico de este trastorno de acuerdo al DSM-5, que es el manual para clasificar los trastornos. Y dice que el DSM-5 dice que el diagnóstico de este trastorno de comportamiento requiere que el niño tenga una gran mayoría de los siguientes síntomas. Y estos síntomas deben ocurrir durante al menos 6 meses o tener un impacto negativo tanto en el funcionamiento social, educativo y ocupacional. Es decir, 1, estado de ánimo agresivo o irritable. A menudo está resentido o furioso, también se molesta fácilmente y es muy susceptible. 2, conductas desafiantes. Muestra una actitud desafiante ante las figuras de autoridad o ante los adultos y suele negarse a cumplir con las órdenes, con las instrucciones de estas figuras de autoridad y a menudo se molesta deliberadamente con los demás. Otro es la venganza. Ha sido rencoroso, vengativo al menos 2 veces en los últimos 6 meses. Esto es bien importante porque pues, el trastorno negativista desafiante nos habla de una gran cantidad de rencor o de coraje acumulado que el niño con este trastorno o el adolescente busca sacar y desquitarse. Si en un momento dado, por ejemplo, una maestra le manda un reporte, el niño con ese trastorno es capaz de hacer algo en contra de esta maestra. No necesariamente algo aberrante o de muerte o de cuchillo, no, simplemente algo como, ahora menos te hago caso. Y entonces te voy a poner de veras los pelos de punta porque tú me pusiste un reporte. Y de ahí, bueno, lo que pueda hacer, la recurrencia que tenga. ¿Cómo se aborda este problema? Bueno, primero, las causas de este trastorno en la conducta infantil, bueno, hablan de que las investigaciones no han determinado una causa conocida de este trastorno así, de manera puntual. Pero a pesar de ello, las causas del trastorno de comportamiento, pues normalmente se relacionan con una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Esta mezcla, pues que no es tan buena. Los factores biológicos, bueno, pues un padre con antecedentes del trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, con trastorno negativista desafiante, con trastornos de conducta, con trastornos antisociales, bueno, es una súper tierra fértil para, pues, gestar un chico que pueda tener esta dificultad. Otro es un padre con trastornos del estado de ánimo, como depresión o trastornos bipolares, también pueden ser estos elementos que generan predisposición. O sea, no es que sea necesariamente hereditario, pero sí hay una mayor probabilidad. A esto es lo que le llamamos la predisposición. Tienes más probabilidades de tenerlo con estas características que en tenerlo sin estas características. También padres con consumo de sustancias, de drogas, de cualquier tipo, incluyendo también el alcohol. Una madre que también fumó mucho durante el embarazo. También hay por ahí algunos antecedentes que marcan que puede generar este trastorno. También niveles anormales de neurotransmisores en el cerebro, es lo que yo les hablaba del lóbulo frontal, que también es importante. La exposición a toxinas, es decir, chicos que son muy vulnerables a cuestiones del ambiente que les puedan provocar pues algún tipo de alergias y estas cosas que también pueden desencadenar este tipo de cosas. También deterioro en la parte del cerebro responsable del razonamiento, el juicio y el control de impulsos. También se da a través de una pobre nutrición que puede en un momento dado pues causar este tipo de cosas. Otros de los factores son los factores psicológicos, decía yo,
y es padres negligentes, es decir, problemas de crianza o padres ausentes que no están y dejan a los hijos al ahí se va, una mala relación con los padres, también las broncas entre los papás también generan y desencadenan este tipo de trastornos, dificultades o incapacidades para formar relaciones sociales o procesar señales sociales, la lectura de las formas en que uno se vincula, es decir, problemas en las habilidades sociales, el bullying, cuando son niños rechazados, cuando son niños sobreprotegidos, que no se saben vincular y demás. Y dentro de los factores sociales tenemos abusos, negligencias de los padres, entornos caóticos o familias increíblemente desestructuradas, con una inestabilidad familiar brutal, ¿no? Divorcios, mudanzas frecuentes, cambios, formas de llevar y de crear a un niño con estabilidad, la disciplina inconsistente, sin lugar a duda, la falta de supervisión también, porque los chavos van como pues ganando terreno en los comportamientos inadecuados hasta que ya llega un punto en el que creen que se puede hacer lo que se les pegue la gana, porque nunca se les puso un límite, nunca se les puso un alto. También, pues, padres muy poco involucrados en la crianza y que aquí también yo agregaría en algunos casos hasta esquemas de sobreprotección, de consentimiento, de sobrecuidado, porque los chicos crecen pensando que el mundo gira alrededor de ellos y que ellos pueden hacer lo que se les pega la gana. Por eso en algunos casos este trastorno negativista desafiante aparece junto a otros trastornos de la conducta o junto a otros problemas de salud mental, como puede ser el TDA, famoso trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastorno bipolar, trastornos del lenguaje, problemas de aprendizaje, etcétera. ¿Cuáles son los tratamientos para este trastorno? Pues en el caso de que uno de sus hijos presente este trastorno, pues es importante que se empiece con la intervención lo antes posible. Normalmente el tratamiento va junto a un psicólogo profesional y que puede implicar lo siguiente: una terapia familiar, ¿no? Creo que es muy claro. Para abordar esta conducta, los psicólogos generalmente pueden invitar a los padres, a los hermanos, a que asistan a terapia junto con el niño para mejorar justamente las intervenciones y las relaciones familiares y evidentemente también trabajar el tema de la crianza. La psicoterapia o terapia cualquiera, pues es que la psicoterapia a veces lo entendemos casi como psicoanalítica y eso. La terapia individual puede ayudar también a los niños a aprender nuevas habilidades, como puede ser el manejo de la ira y el control de los impulsos. También entrenamiento en las habilidades sociales, lo había mencionado hace un poco. Los niños y los adolescentes desafiantes pueden presentar muchísimas dificultades en sus relaciones sociales. Por lo tanto, un buen método para ayudarlos implica entrenar las habilidades sociales para evitar esta clase de comportamientos. ¿Cómo tratar a un niño negativista desafiante? Bueno, los hijos que presenten este comportamiento, pues realmente es importante acudir a un psicólogo, a un profesional, psiquiatra, neurólogo, para abordarlo con el mejor tratamiento posible. Además, puedes también guiarte por lo siguiente. Uno, pues hay que ofrecer recompensas por el buen comportamiento. Nosotros generalmente educamos a través de la corrección de comportamientos inapropiados, pero poco estimulamos los comportamientos deseables y esto evidentemente también es un error. Elogia aquel comportamiento que sea positivo, es decir, vámonos enfocando a lo bueno, no solamente a lo malo que te lleva a dirigir tus reflectores hacia eso. Hay que también dirigir los reflectores hacia lo bueno. Hay que evitar las luchas de poder con un chavo como este, porque, híjole, casi te diría que te va a ganar, porque tiene más energía, tiene más enchinchamiento para seguir haciéndolo. Tú pensarías que, ok, te enfrentas una vez y él corrige. No, te enfrentas con él una vez y él sigue y sigue y sigue, por lo tanto te tienes que seguir enfrentando, y es literalmente un cuento de nunca acabar. Establece límites muy claros. Cualquier niño requiere límites muy claros. Un niño con ese trastorno requiere 3 veces límites más claros, más consistentes, más definidos. Siempre he dicho que
límites firmes, que no significa con agresión y violencia. Firme es con energía, de manera tajante, de manera radical, de manera energética, pero no con agresión y con violencia. Pues seguir un horario, una rutina específico le ayuda mucho para irse como ordenando también mentalmente en sus comportamientos. También hay que pasar tiempo junto a ellos intentando hacer cosas que ellos también disfruten para que pues vayas no solo confrontándote y golpeando con él, sino también teniendo momentos agradables, porque si no, tu relación se va a deteriorar de maneras increíbles. Y bueno, siempre pues busca apoyo para ti o para él si es que lo requieres, porque a veces esta asesoría, esta orientación en crianza que damos puede ser el elemento central para que esta situación mejore considerablemente. Por eso estos son algunos de los consejos que te ayudarán a poder afrontar el trastorno negativista desafiante con tu hijo prácticamente en cualquier edad. Y a pesar de ello, de verdad es relevante enfatizar que el comportamiento desafiante no cambiará de un día para otro y que por lo tanto el cambio requiere de esfuerzo y constancia tanto de los padres como de los niños. El trabajo es arduo. Yo creo que este es uno de los trastornos más desgastantes que hay en el trato y en la crianza con un niño. Pero bueno, como siempre digo, un poco de broma, a mí no me culpen, yo no lo inventé, cuando yo nací ya estaba. Así es de que, pues sí, hay que chambearle y a veces hay que chambearle mucho, más que un papá que tiene hijos pues dentro de la normalidad de comportamiento muy complicado de trastornos de los que hablaré yo la próxima semana. Porque les voy a hacer un anuncio rápidamente. Ese trastorno de la adolescencia, el trastorno antisocial, justamente lo voy a hablar en el programa con Marta de Baile, que mal no recuerdo, saldrá hoy, no que este programa es grabado, esto ya no te va a tocar, pero bueno, por ahí también vamos a hablar de este trastorno antisocial de la conducta y yo aquí en este programa lo hablaré en el próximo. Como verán, bueno, pues es complicado este asunto, dice Rosalba, gracias por compartir, doctor, al contrario, gracias por escucharme, les saludo desde California, excelente tema, cómo nos damos cuenta que no es un simple berrinche, dice Rodrigo Patiño, normalmente cuando es controlable, normalmente cuando no lo hace en todos lados, normalmente cuando damos una buena crianza, si somos padres que ponemos límites, y aún poniendo límites el niño hace berrinche, yo ya me pondría un poco en alerta. Pero si soy un papá que no pone límites y mi hijo hace berrinche, pues por Dios, no creo que sea un trastorno negativista desafiante. Muchas gracias, como siempre, yo encantado de la vida de estar con ustedes. Yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo y por supuesto que no dejes de seguirme en mis redes sociales como psicólogo Juan Pablo Arredondo, principalmente en YouTube, principalmente en Facebook, en Instagram, en TikTok, pero ahora ya más recientemente, y soy muy feliz con ello, en Spotify para los podcasts que pues hablan de este tema y se suben ahí. Por lo tanto, bueno, les mando un gran abrazo y los veo pronto. Hasta luego.